algunos compañeros. Pues vamos a trabajar el día de hoy con una de las temáticas que veo yo que es muy usual en el idioma náhuatl, que es la partícula mo. La partícula mo como reflexivo. Les decía yo, la clase de martes, estuvimos un poco trabajando, un poco trabajando con respecto al siguiente ejercicio que vamos a realizar, que va a ser del silencio. Ajá. Para el día sábado 31 de diciembre, yo les quiero consultar a ustedes, también consultarle a ustedes si va a haber la posibilidad de que podamos a tener clase. ¿Por qué? Porque miren, bueno, quizá nuestros ancestros no lo festejaban este año nuevo, este nuevo ciclo, esto, pero pues también a veces nos adaptamos al sistema y son como que espacios también de reunión en donde pues llegan algunos familiares, llegan algunos hermanos los que se reúnen, ¿no? Y pues hay de una otra forma una reunión, ¿no? Una convivencia, un compartir, ¿no? Porque a mí sí me gustaría que estuviéramos todos para el ejercicio. En caso de que no lo pudiéramos hacer, lo hacemos el siguiente sábado, ¿sí? Pero recuerden practicar el primer ejercicio que quedamos, que es la de observación. El día lunes, no me acuerdo si lunes o domingo, yo les compartí algunas imágenes. Son espacios que están aquí. Como ustedes han de saber, pues nosotros también trabajamos con un círculo de estudio. Me tocó coordinar precisamente el día de hoy, terminando esto, quizá un poquito antes, me despida yo de ustedes porque tenemos que coordinar ciertas actividades. Estábamos un poquito preocupados por algunos materiales que nos iban a dar, pero ya afortunadamente ya están en nuestras manos. Ya está las plumas que a nosotros nos hacían falta, porque eso nos traían pues esperando. Inclusive el día de mañana posiblemente cancele la clase con los compañeros de Yolitachtol, porque pues tenemos también una pequeña ceremonia, una reunión con el coordinador de los Chicnawi, de los números 9, de Chicome, los 7, los Macuiltin, los números 5, y claro, con el señor, el mero mero. Sí, entonces me sugirió que pudiéramos reunirnos. Pues yo tengo el presentimiento de que van a ser buenas noticias. Pero bueno, aunado a esto, sí me gustaría escucharlos. Si el primer ejercicio que les dejamos les ha costado o posiblemente hay algunas dudas que ustedes no lo puedan practicar. Y también se vale decir, si dicen ustedes, bueno, yo no lo voy a practicar, no hay ningún problema, podemos seguir. Esto llega, yo como les decía, nos va a llegar la información en el momento preciso, en el día preciso, no antes, no después. Porque si nos los dan después, no lo vamos a entender. Si nos lo dan antes, de igual manera, no lo vamos a entender. Llega justo a su momento, no antes, no después. Y precisamente de eso trata el cuento que les voy a contar el día de hoy. Precisamente habla esto, justo en el momento. El universo es perfecto. El creador, Dios o lo que queramos llamarle, es perfecto. No se equivoca. No nos puede dar algo que no podamos manejarlo. Porque luego algunos compañeros me han dicho,
Oiga, pero si esto es lo que usted me está compartiendo, lo que estoy aprendiendo, lo hubiera aprendido antes de, ahorita sería. Le digo, no, no sería. Igual y no estaría aquí. ¿Por qué? Porque no le entendería y se confundiría y lo dejaría todo ahí que esté. Toda la experiencia que tenemos hasta ahorita, eso hace que estemos aquí. Por eso a veces no juzguemos el tiempo, ni los momentos, ni los regalos que se nos dan. Simplemente pues, aceptarlos. ¿Cuáles serían esos regalos? Pues la vida, el respirar, el observar, el poder comer, el tener algo en la mesa que comer, que muchos no lo tienen. Igual, hay un hermanito que me decía en el círculo, es que estás chamaco, amigo, no te toca estar aquí. Le digo, yo recibo el regalo y estoy dispuesto a pagar el precio. Pero bueno, los escucho. Después de esto, inicio con el cuento. Después del cuento, nos vamos con la temática de la gramática. ¿Sí, compañero Víctor? Quería preguntarle sobre los ejercicios. ¿Se van acumulando o son plazos de 13 días cada ejercicio? Por ejemplo, el de la observación concluye ya, o concluyó ya esta semana y empieza ahora el del silencio, o se van haciendo todos juntos. Se va sumando. Ok. Haga de cuenta, si el día de hoy ya por 13 días practiqué el de observación, va, ya terminaron. Ahora viene el ejercicio del silencio. Hago el de la observación y el silencio. Y les decía yo, está así. O sea, tiene una continuidad. No está separado, todo va engarzado. Aquí está el de la observación, el del silencio le aumenta. ¿Cómo le puedo decir? Le suma más o le potencializa más. Es como lo del carro, ¿no? Le metes primera, segunda, tercera, va agarrando velocidad. Este es lo mismo. Quiere decir que, y sí tiene razón, en esa parte no les expliqué. Ya trabajo la observación, ahora trabajo el silencio. Observación y silencio. El tercer ejercicio, acuérdense que es la de escupir. Entonces, observación, silencio y escupir. Pero el escupir necesito yo aprender. A que al escupir yo sepa que lo que estoy dando pueda yo darlo y puedo aguardarlo. He ahí lo que yo les pediría si tienen algún objeto de poder, ya sea un amuleto, ya sea, por ejemplo, yo acostumbro el cráneo. El hermanito Antonio tiene uno. Entonces, aquí en esta parte del cráneo, precisamente en el ejercicio número 7, el de la percepción, puedo escribirlo en un papelito como este. Quiero percibir, quiero sentir lo que piensa la otra persona. Quiero la agilidad mental para poder trabajar conmigo mismo. Como estoy escribiendo, eso me va a ayudar y le voy a poner aquí esto, en esta parte, en el cráneo. ¿Sí? En el cráneo le puedo yo anotar. Ese es uno. Podemos utilizar el cráneo. O si tenemos, por ejemplo, a mí me gustan estos de barro, por lo que les decía. Pues también le entrego lo que le estoy pidiendo. Si les decía yo, por ejemplo, el hermanito Oscar tiene solamente un cuernito, pues aquí lo puede poner él. ¿Qué estamos haciendo?
Aquí la intención es conectarnos con esta energía. Y en el ejercicio de la observación, si se acuerdan, uno de los ejercicios es observar ese lugar, ya sea una cueva. ¿Se acuerdan del cuentito que les dije que en ese cuentito el señor, pues, quería ver, o sea, él le decían que vea la cueva? ¿Qué es lo que ve dentro de la cueva? ¿Qué es lo que siente dentro de la cueva? Nada más es observar. Ahora, si le sumas del silencio, pero también el primero es buscar el lugar, ¿se acuerdan? Buscar los espacios. Igual en ese espacio yo me siento en esta cueva, me siento abajo del ahuehuete. Bueno, en mi caso, que yo lo hago de esa manera. A mí me gusta. Pero igual y ustedes dicen, no, pues en mi casa hay un espacio que me encanta estar. Me relaja, me conforta. Ese espacio tiene su energía. Pero al ir ahí, ustedes no van a poner un papelito como con lo del venado, no, porque les están observando a la madre tierra y al observarlo, la intención es que ustedes empiecen a percibir cómo está toda esta parte de Zipacli, esta parte de la tierra. Por eso no les pedí observen el cielo o observen el agua, no, observen lugares donde se van a sentar, porque es la tierra. Estamos conociendo la tierra, estamos haciendo una conexión con Zipacli. Zipacli representa la tierra. ¿Sí? Cuando vamos con el ejercicio, el segundo ejercicio es de Yeyecatl, que es del silencio. Precisamente el viento, sí escuchamos su silbido, pero para que lo escuchemos necesitamos callar esto y principalmente esto. Callarlo, sentirlo. ¿Sí? El hermanito Raúl, por su cuestión de trabajo, vamos a trabajar los fines de semana, pero antes que con nosotros, de 5 a 6, o de 6 a 7, precisamente él ya hacía estos ejercicios. Le digo yo, vete, él es de Catepec, de Yejecatepetl, cerro de Yejecatl. Digo, párate, pero no hables, solo siente el viento. Escúchalo lo que te dice, te trae mucha información. Por eso Yejecatl es con el silencio. Sí. Ese es el ejercicio. Sumo, observo, pero me quedo quieto en silencio, sin decir nada. Y está relacionado con el silencio, con Yejecatl o Ejecatl. Con el número 2, la dualidad, acuérdense, mi ser interior, mi ser exterior. Con la piel puedo percibir, pero también puedo percibir con el estómago, con el corazón, con la mente, con el espíritu. Por eso yo les mandaba el video que les decía, yo no los veo, pero me siento observado. Siento su energía. Y hay energía que te hace poner chinita la piel, como cuando decimos, sientes esa energía como negativa. Sientes esa mirada que no te acepta en ese lugar. No sé si ustedes hayan vivido esos tipos de cosas, que no lo ves, pero lo sientes, lo percibes. No te dicen, no eres bienvenido aquí. Ajá. Ese es precisamente el silencio. Si ustedes se silencian, van a percibirlo. Y el ejercicio de la observación, no sé si aquí de los compañeros, creo que es mi comadre Pili, tomó la foto y aparecía un rostro. Y todos ustedes me mandaban, no, mira, aquí aparece un rostro, aquí aparece esto. Esa es la observación. Es observar la tierra. Observar la tierra, Zipacli. Ahora, es válido decir, yo no lo he hecho. Pues lo pueden hacer, compañeros, no pasa nada.
Lo hago con la intención para que vayamos profundizando precisamente lo del náhuatl. No es tan solo decir, vaya, estudié náhuatl, ya digo quema, ya digo ca, ya digo tlazocamati, miek, tlaxlawi, tlapoyahualti o cual y no, es saber cómo pensaban nuestros abuelos, cómo percibían al mundo. Y que el idioma náhuatl, como les decía, es un idioma muy rico, es filosófico, es precisamente florido. Como cuando les digo, Timoitasque, nos vemos otro día. No me estoy despidiendo. Si no nos vemos en este plano, nos vemos en mi clan. ¿No? Bueno, sí, compañero Antonio, algo que nos quiera compartir o alguna duda, es momento. Gracias, Sebastiani. Pues yo la verdad es que por las cuestiones laborales no tengo mucho tiempo de poderme sentar a observar en un espacio que tenga que ver meramente con Zipacli, pero me he dado a la tarea de observar el cielo. A lo mejor me adelanté a la tarea o a las enseñanzas, pero pues he estado observando, sobre todo ahora con lo de la puesta del nacimiento de Huitzilopochtli. Yo tengo aquí en casa, su casa, un punto de observación que es allá arriba en el balcón. Entonces tengo referencia con un cerro que aquí en la región es algo famoso, se llama la Teresona, creo le dicen al cerro. Entonces, yo ahí pude ver cuántos días no tuvo movimiento el sol, a partir de cuándo comenzó a regresar de sur a norte. Ahora he estado observando la alineación de los planetas conforme me enseñó el abuelo Tonatio de allá de Teotihuacán. Precisamente hoy salí con mi muchachita porque ella le llama la atención. Entonces pues pudimos ver perfectamente la alineación de los planetas, ¿no? Está Marte, Júpiter, Saturno, Venus, y al lado derecho de como lo veo yo aquí atrás del patio, pues Mercurio está a un costado un poco más arriba de Venus, Sebastiani. Y en cuanto a Hecate, tuve la oportunidad el sábado pasado de estar en un espacio donde se tiene pensado hacer un recinto de sanación. Estuve platicando con las energías que hay ahí, y se siente. Yo puedo percibir o pude percibir cómo Hecate me envolvió y pues me dio algunas instrucciones que pude descifrarlas en los sueños. He comenzado también a desarrollar esa parte onírica de tener más concentración en cuanto a lo que sueño, porque pues tú lo sabes, maestro, que hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo, más bien, pues me costaba mucho trabajo recordar, ¿no? Ahora estoy teniendo un poco más de cuidado con eso, y siento que también pues es parte de la observación, porque ahora cuando estoy ensoñando, cuando estoy en alguna otra dimensión, trato de poner atención a lo que está sucediendo ahí. Y me cuesta menos trabajo ya al despertar de tener conciencia de lo que sucedió en el sueño, ¿no? He soñado, te puedo decir que en este último mes he soñado con un águila, y el águila me hablaba.
¿no? Con un colibrí. Ese tipo de sueños son los que recuerdo con Chalchutlicue, con el agua. Entonces, pues para mí eso ha sido parte de mi concentración, Tamastiani, de la cuestión de la observación. Ajá, curiosamente ayer yo tenía un tío, mi tío vivía en Tabasco. Él decía que las estrellas pues que se mueven, que van caminando, pues eran satélites. Eso me lo platicó un día mi hermano. Me dijo, no, mi tío Raúl me dijo que eran satélites. Eh, pero a mí me emocionaba verlos, ¿no? Yo decía, no, pues ahí va un hermano de las estrellas, se va moviendo dentro de mi inocencia o de mi ignorancia, yo decía, no, pues a lo mejor me están saludando, ¿no? Y yo los saludaba, pero curiosamente, ahora por medio de una aplicación, sí, efectivamente, me cercioré que son satélites, porque dentro de la aplicación, si la amplía uno, ahí se ve perfectamente la forma del satélite como los conocemos, ¿no? Con una especie de ala izquierda y ala derecha y una parte cilíndrica en el centro, y van avanzando y se ve en la aplicación cómo van avanzando. Pero curiosamente ayer venía de la calle, estaba empezando a oscurecer, entonces pues recuerdo siempre la indicación del abuelo Tona, ¿no? Que ahora ya el planeta Venus está en su faceta de Xolotl, ya sale por el poniente, cuando hace unos meses pues salía o se veía directamente acá en el oriente, ¿no? Eh, y estaba observando, duré como una media hora allá afuera viendo los planetas, y de repente de norte a sur pasó una luz, y de repente, justamente cuando yo volteé, la luz se hizo grande. El tamaño de una estrella, pero se hizo muy, muy brillante. Y, y avanzó, no sé, a kilómetros, porque están allá en el cielo. Avanzó kilómetros y de repente la luz se apagó. Entonces de volada saqué el teléfono para ver si lo podía ubicar o identificar, para ver si realmente era un satélite, pero no se registró nada en la aplicación. Y así hasta que de verdad intenté, pues saludarlo, levanté la mano, y por última vez, ya antes de que se perdiera, lanzó un destello muy, muy, muy brillante, como lo vi al principio, y después, pues se esfumó, ya no lo volví a ver, ya no se vio más en el cielo. No, pues esa es mi parte, maestro. Ese ha sido mi trabajo de observación. Cuando tenga un chance, pues voy a platicar con Zipacli, ¿no? Ahí descalzo y tal vez pegando parte del cuerpo a la tierra para poder sentir su energía y su vibración. Así es, Tamastiani. Pues Claro, gracias a todos. la Socamati. La Socamati por toda esa experiencia. Fíjense que a veces podemos hacerlo, perdón, con 2 minutos. Ahí saliendo de su casa, de ustedes, que tengan un pequeño terrenito ahí, que sea tierra, saludarlo, decirle, la Socamati, gracias, porque estás aquí y porque están aquí. Acuérdense que en la tierra están nuestros ancestros, están nuestros abuelos, están todos los tatuanis ahí. Es cuestión de conectarnos con ellos, ¿sí? Entonces, en el segundo ejercicio, este es el del silencio. 2 minutos. Yo les aseguro, a lo mejor algunos sí practican ya la meditación, pero los que no, cuando iniciamos, no practicamos ni la meditación ni nada, 1 minuto, que te quedes calladito sin decir nada, sin jugar nada, nos va a costar mucho. De ahí aumentenle 2 minutos, 3 minutos, pero en verdad callen todo. Hasta el yao, hasta su yo interior, cállelo. Tranquilos, no piensen nada ni se preocupen en nada. Eso les va a ayudar a la concentración,
al silencio, al entrar a ti mismo, a tu Tezcatlipoca, a tu conciencia. Acuérdense que Tezcatlipoca le encanta sabotear nuestra mente. Y eso debemos de disciplinarnos. No lo podemos negar que existe, que está ahí. Por eso los europeos lo comparan a Tezcatlipoca como con el demonio, con el diablo. Porque precisamente hace eso. Se te presenta como ese ego, se te presenta como esa conciencia. Pero para eso tienes que estar en silencio para poder percibirlo. Entonces, mañana, hoy más que nada, me mandan en el grupo de WhatsApp a sus respuestas y mañana, si el sábado podemos tener clases para que yo me prepare. Porque ya es el segundo ejercicio y necesito también tener los materiales para poder trabajarlo. Y ustedes si pudieran tenerlo. Una flor, de preferencia cempasúchil, y si no, pues la flor que tengan ustedes. Una velita, una veladora, porque vamos a trabajar con el silencio. ¿Sí? Para el ejercicio del sábado. Para el ejercicio del silencio. Ah, ok. Para silenciar. Tengo un comentario, es que yo no entendí bien que teníamos que hacer los ejercicios en la naturaleza o en algún espacio donde hubiera algo de tierra, pero yo lo estuve haciendo todos los días, pero, o sea, yo desde que me salí a caminar empezaba a observar, pero, o sea, como la arquitectura. Entonces al principio, pues como ya es rutina, lo que uno ve, pues no observa, porque ya como es una rutina que camina casi por los mismos lugares y todo, pues ya más bien sabe uno que están las cosas ahí, pero no las observa. Entonces ahora fue bien interesante porque también, o sea, aunque hice un poco diferente el ejercicio, pero me di cuenta de cosas que siempre han estado ahí, que siempre las veo, pero no las observo. Entonces empecé a como hacer la reflexión de que observar también es como, o sea, yo hice la comparación como cuando uno viaja por primera vez, va a otro lugar o estado, lo que sea, algo nuevo, que abre como los ojos, pero también abre la percepción y está como queriendo que se te graben todas las ideas porque tal vez ya no vas a regresar. Entonces a mí me dio esa misma sensación ahorita que aquí en los lugares por donde siempre ando. Entonces empecé a observarlos de nuevo y empecé a encontrar cosas nuevas, pero también dije, entonces más bien observar también es como esta sensación de viajar, de tratar de grabarte los lugares y de verlos lo más minucioso posible. Entonces ahora ya que yo veo lo que siempre veía, ya le encuentro más cosas, le encuentro otros sentidos, porque como que siento diferente porque empecé a hacer el ejercicio y sí lo hacía diario y como que diario iba avanzando también esa sensación como... Y luego también saqué otra conclusión era como la música. También observar puede ser como la música, como escuchar música, porque cuando escuchas la música no tienes imágenes, pero estás interpretando todos los sonidos. Entonces, también el observar es también como ver cada cosa va formando una cosa más grande. Entonces me hizo también como muy interesante como replantearme mi cotidiano y como verlo siempre nuevo y encontrarle cosas nuevas, aunque lo esté viendo diario. Claro. Exacto. Esa es la intención, hermanitos. La intención es despertar nuestro otro yo, nuestra percepción. Y sí, exactamente es lo que yo intento que nosotros hagamos. Porque miren, no tan solo es meternos en un lugar de la naturaleza, les decía yo, inclusive en su propio hogar.
su salita, su sala de estar, no lo sé, su patiecito, inclusive su habitación. No se espanten con lo que les voy a decir. Este es el del círculo 4, los ejercicios del círculo 4 que estamos iniciando. En los ejercicios del círculo número 2, ustedes podrán percibir inclusive energías que circundan en esos lugares. Vaya, con la expresión coloquial, fantasmas si quieren. Seres energéticos. O sea, podrán percibirlo. ¿Esto para qué les va a servir? Ser nahual, ser parte de esta sabiduría, es esas energías, pedirles apoyo para que tú puedas sanar a alguien o sanarte a ti. Pero los puedes ver, los puedes percibir. Uh-huh. Por eso ahorita, y a mí me da gusto con los compañeros, no, pues yo empecé a observar esto. Claro, esa es la intención. Ahorita vamos con poco a poquito, les decía. La vez pasada, pues sí me dio un poquito de pena, dice la compañera. Entonces, el 7º ejercicio, ¿cómo le vamos a hacer? Le digo, vamos paso a pasito. Sí se puede. Pero ahorita va de la mano, les decía, va engarzado. Ahorita la observación con el silencio. Después del silencio, el del ejercicio de escupir. Y está con el signo de casa. El signo de casa. El de escupir. ¿Qué nos dice? Debemos de cuidar nuestro templo, nuestra casa, que es nuestro cuerpo, pero también lo que hay dentro de nuestra casa lo debemos de cuidar. Por eso el ejercicio de escupir, que ahí vamos a trabajar la parte de la conciencia, de la reflexión. Saber qué estoy dando. Porque siempre decimos, pero a mí nadie me quiere, pero a mí nadie me comprende, pero a mí, no. Ajá. ¿Pero estás dando eso? Y ahí la reflexión, ¿no? En el paso número 3. Y está relacionado con la casa, con la cueva. La cueva es la casa más antiquísima que tenían nuestros ancestros. ¿Y por qué era tan importante? Porque están conectados con la madre tierra. Pero bueno, escuchamos a la compañera Imelda y de ahí por si alguien nos quiere compartir y si no, pues iniciamos. Sí, pues sí, adelante, compañera. Hola, buenas noches. Yo, pues este ejercicio de la observación lo empecé a practicar, pero empecé a observar mis pensamientos. Y parte de observar mis pensamientos, estaba yo reflexionando, estaba viendo una película y al ver la película también me estaba observando a mí. Llegó un momento en la película donde las personas, o sea, me estaba dando cuenta que la dinámica de la película era que al que estaba haciendo cosas malvadas, a mitad de la película empezaban a justificar por qué razón estaba haciendo las cosas malvadas. Vaya, que llegó un momento en la película que yo estaba casi que de parte del malvado, ¿verdad? Entonces era cuando me daba cuenta que a través de la manipulación externa de otros medios, de alguien que creó esa película, de alguna manera tratan de moldear nuestro cerebro para que uno de alguna manera justifique la maldad en el mundo. Porque llegó un momento que yo decía, ay, que no lo cachen, que no lo cachen. Sí me explico, porque ya me observé y dije, bueno, yo estoy apoyando aquí a esta persona que ya terminó con la vida de varios y cosas así. Entonces digo, de alguna manera otra persona quiere moldear mi percepción de la realidad para que yo justifique la maldad porque tiene una razón justificable, pero yo pienso que lo malo es malo, lo bueno es bueno, las cosas correctas siempre van por el camino del medio.
Entonces, ni es luz ni es oscuridad, es una mezcla de los dos, pero ya me daba cuenta que lo fácil influenciable que soy. Y luego, bueno, ese era observándome, pero luego el de escupir, sí tengo que decirle con toda la humildad, yo lo he razonado, pero no lo he practicado. O sea, yo razono que sí, ¿qué pasaría si yo escupo? Intenté, ¿por qué razón? No le puedo explicar, pero yo dije, ay no, o sea, ¿cómo voy a hacer esto? Se lo digo con toda humildad. Y yo no lo he practicado así, como que yo me dedique como los otros dos de adelante, como la observación y el silencio. La escupida, no, honestamente, voy a hacerlo porque me estoy fijando ahora mismo que hay una razón escondida por la cual, digo, porque yo también llevo una formación de biodescodificación. Me he formado como biodescodificadora, aunque yo no he terminado, llevo como 6 años estudiando eso, pero a eso me estoy fijando ahora que tiene que haber una razón en mi psiquis por qué yo no quiero escupir. Ahí debe de haber una razón por la cual no quiero hacer, que se me hace tan pequeño, pero no sé, no quiero, no quiero hacerlo. Eso es lo que quería comentar. Entendemos perfectamente. Yo cuando lo ejercité hace precisamente, hace 7 años, lo que yo hacía es escupir y me quitaba, ¿no? Escupí y yo me tapaba para que no me cayera. Entonces, cuando todavía vivía mi papá me decía, ¿por qué te quitas? Si tú diste cosas buenas, ay, espéralos y recíbelos. O sea, recíbelos con esa confianza porque tú lo estás dando. Recibe ese regalo. Porque pasa eso, compañeros. Nos llega algún regalo, decimos, es que no me lo merezco. Es que yo no he sido bueno. Y ahí la reflexión. Ahora, hacerlo de manera física, dice la compañera, yo siento que, inclusive había habido muchachos, dice, maestro, y lo tengo que hacer, pero se me hace muy ridículo. Digo, hazlo. Si yo te lo platico, igual y me vas a poner atención porque yo soy tu guía, soy tu maestro. Pero si tú lo haces, lo vivirás mejor. Dice, pero es tu decisión, yo no te voy a poner una calificación, nuevamente le repito, mira, ten tu estrellita, ten Shimo Machti. Eso lo veíamos en la clase, creo, el día lunes. Shimo Machti, enséñate a ti mismo, aprende de ti mismo. Y precisamente es la temática del día de hoy, el modo reflexivo. Enséñate a ti mismo, aprende de ti mismo. ¿Acaso no fueron los errores, los golpes, las decisiones, los resultados a donde estamos nosotros? Pero bueno, sí dice la compañera, yo no lo voy a hacer, tendrá sus motivos. Pero lo voy a practicar, maestro. Ya descubriendo, ya me descubrí, ahora voy a avanzar, porque lo tenía bien calladito. Sí. Desde cuando lo quería decir, pero digo, ay, no, es que ni cómo les diga que yo no quiero hacer esto. No hay ningún problema. Lo voy a hacer. No hay ningún problema, hermanita. Aquí. Sí, porque es que finalmente es para mi crecimiento. Exacto. Yo aquí no voy a juzgar a nadie, porque aquí somos familia. Y debemos de entendernos. Y digo, no, pues no lo hago. Pero estar conscientes de que me pierdo de algo, de alguna experiencia. Y acuérdense, son decisiones, resultados. Decisiones, resultados. No hay bueno ni malo. Son resultados y decisiones. ¿Sí? ¿Sí, compañero Lino? ¿Lo escuchamos? Rápido, respecto a este ejercicio, también es el último que yo he iniciado.
Me falta el sembrar la flor, pero la semilla. Pero es también el que más me he tardado. Y bueno, el primero, pues hice como trampa porque lo hice en la regadera, ¿verdad? Pues ahí no se siente pues nada. Pero ya el segundo ya lo hice ya vestido y arreglado y todo. Y realmente sí fue un tanto, para mí, desagradable, pues. Pero durante el día me llegó la reflexión de que si la saliva viene de otra persona es un insulto. Cuando la saliva viene de uno mismo, es diferente. Es diferente, así lo sentí diferente. No sentí que me insultara. Y creo que pues apenas es el inicio de una posible reflexión más profunda, ¿no? Es lo que llevo al respecto de este ejercicio también tan difícil, ¿verdad? Tlazocamati. Claro. Sí, 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 hermanito. Realmente es esto. Yo por eso les dije cuando iniciamos, no se preocupe. Si en este año no lo logramos, pues vamos por el otro año. Ojalá el universo nos dé más vida. Pues le seguimos. Si un día yo ya no estoy, pues ustedes síganle. Y precisamente por eso les pido, escriban. Ahorita yo estaba esperando, bueno, de algunos compañeros que ya tienen su poema. Y me sorprendió esa la vez pasada el hermanito Antonio rápidamente hizo su poema. Yo es esto y esto. Digo, ahora hay que traducirlo al náhuatl. Hay que darle ese enfoque del náhuatl. Y háganlo, hagámoslo, escribamos. Ese es el legado que vamos a dejar nosotros. Yo voy a escribir el mío, pero es mío. Ustedes también hagan el suyo. No les estoy pidiendo que se conviertan en escritores de bestseller y todo eso. No, pero dejemos huella. Algún día van a revisar, no, pues mira, mi abuelo, mi papá hizo algo. Y les decía yo, si lo queremos editar, lo podemos editar. Bueno, vamos a ir iniciando. Si no hay ningún compañero, les agradezco que me compartieron su experiencia, pero les sugiero que lo vivamos. No importa si ahorita este sábado iniciamos con el segundo ejercicio. Dicen, híjole, pero yo no lo he hecho. Si el ejercicio 1 como que no lo he hecho, pero me llama más la atención tal ejercicio, háganlo ese ejercicio. Háganlo. Yo les voy dando en este orden, porque así me lo dieron, porque creo yo que vamos a ir comprendiendo más, porque se van, les decía yo, engarzando, poniendo otro y otro y otro. Yo lo percibo de esa manera, pero igual y ustedes dicen, yo empiezo con el del masal, los decía el del cuernito, el del cráneo, de algún contenedor, ya sea una jicarita que tienen ustedes de color, ahí lo pueden poner. No es precisamente que sea esto, pero si tienen la posibilidad, o el cráneo, adelante. Sí, lo que tengan ustedes, pero hágalo, inténtelo. Bueno, el orden vamos a irlo dando, pero la decisión es de ustedes. Pero les digo, no tenemos tanta... Disculpe, ahorita estoy escuchando como que en algún lado ya vienen mandó los ejercicios, porque a mí, o sea, no conozco más ejercicios, nada más los que hemos visto en la clase, pero no sé si hay algún documento donde ven todos los ejercicios que se deban de hacer. No hay ningún documento. Esto, les decía yo, es algo inédito. A mí me lo transmiten de manera oral. Esto que yo les estoy compartiendo es del círculo de estudio en el que estoy. Y pues los abuelos, la mayoría no sabe escribir. Entonces ellos me lo comparten de manera oral.
Y de ahí yo se los comparto a ustedes. Yo estoy en ese proceso de estarlo escribiendo desde mi experiencia. Pero ahora, desde su experiencia, también me gustaría que lo escriban. Claro, si está en sus posibilidades. Ok. Porque... Es que, sí, lo escucho. Es que como veo que algunos compañeros, o sea, ya están realizando otros ejercicios, entonces yo no conocía algunos, entonces por eso le preguntaba, no sé si o en alguna clase tal vez se me, se me fue o algo así. O sea, el de escupir sí lo había escuchado, lo que existía el ejercicio, pero yo me estaba esperando también porque creo que, o sea, creo que iba, bueno, yo entendí que iba como por pasos, primero hacer unos y luego llegar a este, pero ahorita como algunos ya lo están llevando a cabo, o el que dice del, del cráneo, ese también yo no lo conocía, entonces no sé si tal vez me perdí una clase y ahí lo comentaron. Yo se los expliqué un poquito antes de que iniciáramos a estudiar tal cual. Les decía, hagan este ejercicio. Hagan de cuenta, hoy en la clase, hoy vamos a hacer este ejercicio, hagámoslo y me comentan qué es lo que vivieron. Como que de manera muy, muy general. Y ahorita lo vamos ya trabajando de manera muy sistemática, que son 13 días, después otros 13 días. Le explico de manera muy rápida. La primera es de la observación, está relacionado con Zipactli. La segunda es del silencio con Yehecatl o Ejecatl. La tercera es con Kahli o Kali, casa, el de escupir. Precisamente, el número 4, ¿se acuerdan ustedes? Es el de el de la roca, que está relacionada con Quetzpali. Pues sí, bueno, ¿qué tiene que ver la roca con Quetzpali? Acuérdense que la lagartija, después de cortarle su colita, todavía está vivo y le crece otra vez su colita. Y esto es similar a que lo que andemos cargando nuestra colita. Sabemos que lo podemos perder, pero podemos encontrar otro. Pero nos enseña a andar cargando la roca por 13 días por todas partes. Voy al trabajo, voy a hacer mi quehacer, aquí lo ando cargando, lo decía un compañero, lo voy a meter aquí en una bolsita para que no se me caiga. ¿Sí? Esto nos enseña a que debemos de hacernos responsables del conocimiento que tenemos, a que siempre pongamos en práctica lo que vamos viendo. Nos enseña que todo, ¿cómo les puedo? Se me fue la palabra. Que todo poder, que todo aprendizaje conlleva una responsabilidad. Es como estas, ustedes ya aprendieron los 3 pasos, esa es la responsabilidad de los 3 pasos. Así es que hay que tener cuidado, porque lo tenemos. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Porque siempre va a estar con nosotros. No porque el maestro ya nos dijo muchísimas cosas. Pues sí, ahí está, que hay que nos enseña que debemos de tenerlo siempre nosotros. Y vamos a cargar siempre con la responsabilidad. Es una responsabilidad. Si lo queremos tomar así. Y también decir, bueno, ya tomé las clases, qué bueno, y ya. No hay ningún problema, no pasa nada. Sí, es el número 4, que es con Quetzpali, ¿verdad? El quinto ejercicio es el Macuili, es con Coatl, con el signo Coatl, el signo serpiente. ¿Se acuerdan cuál fue? El de los contenedores de agua.
Ah, ese es el Acuérdense, quinto. es el quinto. Acuérdense cómo este río va avanzando como si fuera una serpiente. Siempre está fluyendo. El agua, si se detiene, decíamos, apesta, ¿no? Se echa a perder. Inclusive se decían los compañeros, yo no le puedo decir groserías al agua. Pues sí, pues como, ¿verdad? Pero como a nosotros sí nos decimos, estás bien gordo, estás bien feo, por eso no te, o estás bien fea, estás quedando más vieja, más viejo. Es que eres un inútil, no aprendes. Eso no nos lo decimos a nosotros. ¿Y acaso nosotros no somos sagrados, no somos importantes como el agua? Esa es la reflexión. Fluir, adaptarnos. La serpiente se adapta, cada año cambia de piel. ¿Y por qué nosotros no cambiamos de hábitos de aprendizaje? La Chicoitía le llamamos, dentro de 8 días hay una fiesta patronal. Entonces, de aquí, pasando esos 9 días, el novenario que le van a hacer, se va a hacer la fiesta, se va a estar metiendo flor, se va a estar rezando. Por eso es que el ruidero ahorita con los cohetes, los mayordomos, pues están ahí, haciendo ruido para que sepan que se aproxima una fiesta, 9 días antes de. Bueno, regresando a la temática. Ese es el ejercicio número 5, hermanito. Escrito no está. Nosotros lo vamos a escribir esa historia, esta historia. El 6 está relacionado ¿con quién? Con Miquisli, decíamos, con la muerte, con el visitar a Mictlampa. ¿Y cuál era el ejercicio? Recuérdemelo. Imaginar que vamos a viajar a Mictlán. El de sembrar una semilla de una flor. El de imaginarnos que vamos a Mictlán, el de programamos que vamos a Mictlán, el de sembrar una flor. Aquí sí son 2 ejercicios. ¿Por qué sembrar una flor? ¿Qué significado tendría sembrar una flor? Muy importantísimo. ¿Por qué? Fíjense. Yo les decía una anécdota muy personal, porque yo era de esas personas que llevan las cosas para ayer, ¿no? Para ayer. Quiero la información rápida. Entonces yo les decía el ejercicio que era, agarren un granito, pónganlo en la tierra y díganle, crece, florece, crece, florece. Díganlo con fuerza. ¿Y creen que los va a obedecer? No los va a obedecer. La flor va a brotar, va a disfrutar, pero para que florezca necesita fertilizarlo, limpiarlo, quitarle la hierba, regarlo, ver que le pegue el sol. ¿Y por qué nosotros no hacemos eso? Nosotros también somos una semilla. ¿Por qué no nos queremos a nosotros? ¿Por qué no nos cuidamos que nos pegue el sol, que nos alimente? ¿Por qué no le metemos conocimiento aquí? ¿Por qué a nosotros nos negamos? Decimos, es que tú eres esto, es que tú no vas a poder, es que ya estás grande, es que ya solo espera tu muerte. Decía un abuelo, como tú ya estás esperando tu muerte. Y dice él, no, ¿cómo? Mientras yo respeto, seguiré vivo. Y ser vivo es eso. Él le decía, y observar esta plantita cómo crece. Es estar consciente que la muerte nos va a llegar. La flor está consciente de que va a terminar su ciclo. Va a crecer, va a florecer y va para abajo otra vez. Y es la conciencia de que no estamos eternos, no somos eternos, somos un instante. Entonces, ¿por qué queremos
Como hay una reflexión, hasta cuando ya estén grandes mis hijos, entonces me voy a dedicar a lo que yo amo. Puedes hacer las dos cosas. Dedicar lo que amas y cuidar a tus hijos. ¿Por qué? Es lo que yo no coincido con algunos hermanitos del Camino Rojo, dicen. Yo retomo el Camino Rojo y todo lo demás no existe. ¿Cómo no existe? Si es tu responsabilidad, tus hijos. Si es tu responsabilidad el trabajo, porque del trabajo vas a obtener mucho o poquito para que puedas sostener, para que puedas ayudar a otros. El solo hecho de desear ayudar no te va a ayudar a ayudar. Necesitas. Estás en un sistema donde mueve esto. Entonces, pues voy a aprovecharme de ese sistema, obtengo el dinero y ayudo a los demás y hago felices a los demás. Y esa felicidad que doy se me regresa lo triplicado. Ese es el número 6, el miquistle. El séptimo, que llegamos hasta el séptimo, ¿se acuerdan? Cuando veíamos también los números. El séptimo es la percepción y precisamente el número 7 pues está Mamasatzin. Y no es por nada que la mayoría de las culturas se sienten identificadas con el venadito. Tiene muchas cualidades. Se dice que el venadito está en sus patitas, puede detectar las vibraciones, puede escuchar a grandes distancias. Tiene un olfato que puede detectar en el viento, en el aire, el peligro inclusive. ¿Y por qué no nosotros practicar eso como hace el venado? La velocidad mental, la velocidad de decir, bueno, pues te perdono, va, ya. Viví el coraje, viví el rencor, ya. Pues, ¿qué chiste tiene que te siga teniendo rencor si pues, el que me hago daño también es a mí mismo? Tú pagas tus errores, yo pagaré los míos y punto. Esa es la velocidad. Pero hay mucho más cualidades del venadito. Y ahí en el cráneo meterle el papelito. Decirle, dame esa percepción. Acuérdense, Shinechmaka, Tlamatilisli. Shinechmaka. Shinechmaka, Ishlachalisli. Dame esa visión, esa percepción. ¿Cómo voy a trabajar? Enséñame. Pero eso de la visión no solamente en lo espiritual, en mi trabajo, en mi relación con las demás personas. Pues vaya, lo que les decía es que esto lo vamos a poner en práctica. Y ese del venadito sí es el número 7. Es un número importantísimo y un número sagrado. Y en el círculo hay un grupito que se les llaman los números 7. Y esos trabajan el Tonalpohualli. Y trabajan el Tonalpohualli. Y pues mañana eso, pues vamos a tratar de invitarles una comidita con ellos y platicar con los 9, con los 7, con los 5, el que coordina y el Topiltzi. Pero bueno, entonces esos son los pasos, hermanito. Espero no haberlos aburrido tanto o llenado mucha información. Esos son hasta ese número 7. Falta el número 8, el 9, 10, 11, 12, 13, el 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A partir del 14 en adelante son como para reforzar con los demás. También son importantes, pero vienen como reforzando los primeros 13. Son 20 ejercicios. Pero les decía yo de 14 en adelante, o sea, son 7, fíjense, 13, son 7 que refuerzan los primeros 7. A ver si no me enredé. Los primeros 13 son diferentes, pero después de que termina, hermanitos, porque termina 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Son otros 7. Estos 7 refuerzan los primeros 7, de 1 al 7. ¿Por qué? Porque los primeros 7 son los más importantísimos. Son los que nos van a dar, detonar esto. En el segundo círculo, el número 7, cuando trabajemos la percepción, es donde se hacen estos ejercicios vendándose los ojos. Literal, te vendas los ojos y esos 13 días, no sé si 2, 3 horas, vas a hacer ejercicios no utilizando los ojos, la percepción. Literal, te conviertes en un venadito, en un mamasansi. Pero claro, poco a poquito, gradualmente los vamos a ir haciendo lo más difícil. A la percepción cotidiana les va a parecer mucho más sencillísimo, pero cuando nos adentramos en lo profundo es mucho más profundo, es mucho más, no sé, no quisiera utilizar la palabra mágica, pero es mucho más mágico, pues a lo mejor. Sí. Pero bueno, no nos desesperemos y esperemos lograrlo. ¿Sí? Les decía yo, con calma, no se preocupen, vívanlo, disfrútenlo como la flor. ¿Sí? Hay que disfrutarlo como esa flor que yo les decía. Que queremos vivirlo todo. Es como cuando decimos nosotros, ¿te lo quieres comer al mundo a mordidas? Pues ¿cómo? No, disfrútalo. Pero bueno, a veces así sucede, ¿no? Bueno, iniciamos precisamente el día de hoy y les decía yo, con este es muy cortitito cuento. Es un cuento muy cortitito, permítanme. Dice así precisamente. Había un niño que era muy mimado, muy consentido, lo que ahora a veces algunos le llamamos que son los niños de cristal, ¿no? Que él era un pequeño pueblito, con familias muy contaditas, todos se conocían. Entonces este niño era bien conocido por su forma de ser. Ay, que si no le pueden decir ni una grosería, ¿por qué no? Porque pues su mamá ya está ahí. Y hay muchos de ese tipo de niños. Ya vemos papás que somos así. Y entonces llegó un día con otro niño igual que él, de la misma edad, solo que tenían diferente actitud. Entonces el otro niño le habló, le dijo, te invito a jugar. Le dice, no, porque tú juegas con lodo. Dice, ¿qué tiene? Vente, vamos a jugar. Mira, vamos a hacer monitos. No, yo tengo mis juguetes. Tengo juguetes que se mueven solo, inclusive hablan. Y el niño le dice, yo también. Los muñequitos que yo hago de barro hablan. Te hablan. Inclusive el agua te habla. Vente. Dice, no, eso no, eso es para gente pobre como tú, gente que no piensa. Así le empezó a decir. Y el niño, después de tantas cosas que le dijo, lo convenció. Dice, pues bueno, vámonos pues, a ver si de veras, ¿no? Llegan a orillas de ese pequeño pocito de agua y empiezan a amasar la tierra. Le empiezan a dar forma. Hacían pollitos, hacían marranitos, toritos, decían ellos, pajaritos, y todo lo estaban haciendo. Y entonces le dice el otro niño, vamos a darles vida. Pero ¿cómo de veras les daremos vida? Le dice, sí. A ver, mira, les dice, este precisamente es un torito, ¿lo ves? Sí, sí, bien, vamos a darles vida. ¿Y cómo le voy a dar vida tú? Le dice, mira, agárralo así y dale vida tú. Y le da
su aliento. Y le dice, a ver, que camine, que corra. No, dice, ¿quién le dio vida? Yo. Entonces tú vas a hacer que camine, ¿no? Y le dice, haz lo que camine. Oye, sí camina, ¿eh? ¿Y crees que pueda hablar? Sí, dile que hable. Y empiezan a jugar. Y le empieza a decir, lo saluda, Panolti, o buenos días, ¿cómo estás? ¿A dónde fuiste? Y empiezan a jugar. Y el niño se emociona tanto y se la pasa jugando así. Y vive así toda su vida, que le va dando vida. Él marcó la vida de él. Llega un día que se dan cuenta sus papás de ese tipo de conocimiento, de ese tipo de percepción que le enseñó el otro niño. Entonces le dijo su papá al niño, ya hijo, madura, ya eres grande y ya no puedes estar pensando que este monito habla. Por favor, compórtate. Ya eres un adulto, eso ya cuando eras niño, pues sí, pues eso quizá te enseñó tu amiguito, pero haz otra cosa, mijito. Esto no es para ti, es para gente tonta. Y le dice a su hijo, no, papá, todo a su momento. Ahorita soy joven, ahorita estoy trabajando la creatividad. Déjame ser, papá. Cuando ya esté grande como usted, voy a trabajar. Cuando esté más anciano como mi abuelito, voy a saber dar consejos. Ustedes me quisieron hacer como ese niño que no lo pueden tocar. Y no me gustó. Me gustó cómo me enseñó el otro niño. Disfrutar el momento. Ustedes me decían, no, es que estos monitos no hablan. Eso es para gente tonta. Déjenme imaginar. Y lo mismo les digo yo. No se consideren una máquina, una persona terminada. Dense la oportunidad de ser creativos. Dense la oportunidad. Iltzintecutli es el señor niño. ¿Qué es el señor niño? Al ser señor eres responsable. Al ser niño, disfrutar como niño. Espero que lo podamos poner en práctica. De decir, no importa mi edad, lo que importa, lo que yo pueda crear. Y con esto les exhorto y les pido encarecidamente, escribamos. Muy bien. Vamos a iniciar, compañeros, después de tanto hablar. Miren el pronombre subjetivo, o también llamado como la partícula reflexiva. Se hace reflexivo, o sea, la partícula mo hace reflexivo el verbo. ¿Ah? Y dice, diferenciando en algunas variantes. En algunos no utilizan el mo, dicen no. Ajá, no. Por ejemplo, también dice mo, que su traducción, esta partícula es mo a ti mismo. Pero, una aclaración que les digo, este mo, si lo encontramos así independiente, no tiene un significado. Va a tener significado cuando lo encontremos aglutinado con otras partículas. Vaya, que se aplica también a la filosofía de estas partículas, que nosotros solos no significamos nada, no servimos nada si nos aislamos. Si nosotros vamos con un grupo y estudiamos y compartimos, ahora sí tiene sentido nuestra vida. Es como si tiene sentido esta palabra. Nimomachtia. ¿Se acuerdan de Nimomachtia? Dice, yo me enseño a mí mismo.
Yo me enseño a mí mismo. La partícula mo es el reflexivo de decir a mí mismo. Vaya cuando dice, reflexivo, reflexionar, que yo me enseño a mí mismo. Entonces, ¿para qué quiero un maestro? En español, pues sí, estudio. Y la concepción de estudiar en lo occidental es, necesito certificarme, necesito que alguien me diga, sí, tienes un 10, tienes un concepto aprobatorio, sí, tú eres muy inteligente. Pero aquí dicen, no, enséñate a ti mismo, demuéstrate a ti mismo que eres inteligente, que eres muy buen estudiante. Pero no necesitas que alguien te apruebe. Ahora, tenemos el timoitas, que aquí cuando va en plural, miren, fíjense bien. Ese es el plural. Cuando va en plural, el mo es cuando, miren, cuando es recíproco. Cuando decimos timoitas, que nos vemos a nosotros mismos. ¿Cuál es la función mo? Es esto, la de ponerlo en recíproco, en que tú y yo nos vamos a ver. Timonotzasque, tú y yo nos vamos a hablar. Es esta, cumple la función de reciprocidad cuando va con el plural. Aquí el plural para el reflexivo es el que, timoitasque. Permíteme subrayarle el pluralizador. ¿Se acuerdan que son muchos los pluralizadores? ¿Sí? El muy reciente estábamos viendo el de shi, que es el imperativo, que es el kan. Bueno. Nimomachtia, me enseño a mí mismo. Aprendo por mí mismo. Los demás libros, el maestro, guía, o la televisión, o el observar, son herramientas que me van a ayudar a mí, enseñarme a mí mismo y aprender a mí mismo. El maestro me puede dar muchísimos ejercicios, pero si yo no los quiero hacer, no estoy aprendiendo nada. Los libros me pueden dar muchísimas sugerencias, inclusive hasta paso por paso, ya nos lo escribieron. Pero si yo decido no aprenderlo, no aprendo. Por eso dice, me enseño a mí mismo. ¿Sí? Bueno, este tipo de reflexivos también están en primera persona, es ni mo. Y si se dan cuenta, va siempre junto con un prefijo de sujeto. Este ni es en primera persona, nos dice que es en primera persona. Este ti, vean, este ti es para segunda persona. Si yo les digo, ti momachtia, ¿qué les estaría yo diciendo? Ti momachtia. ¿Cuál sería el significado de esa expresión? ¿Tú te enseñas? Tú te enseñas a ti mismo. Eso sería en náhuatl. Eso estaríamos diciendo en náhuatl. Pero en español podemos decir, ¿tú te enseñas a ti mismo? No. Diríamos, tú estudias. El de nimomachtia. En náhuatl, yo me enseño a mí mismo. Pero en español es, yo estudio. O yo aprendo. Tú aprendes. Muy bien. Mo, aquí si se dan cuenta no tiene ningún prefijo. Mo machtia. Mo machtia. Estudia en español, ella estudia. Aquí sí se está
aplicando la interpretación. Por eso es que yo les recalco mucho esta parte de la partícula mo. Tengamos cuidado cuando encontremos esta palabra de mo. Aquí está, miren el otro. Tito machtia. ¿Sí? Ti, el de nosotros, to, es el plural. Tito machtia. Nos enseñamos a nosotros mismos. Pero en España se dice, nosotros estudiamos. Y es lo que estamos. Machtia. Amo machtia. Ustedes estudian. O ustedes se enseñan a ustedes mismos. ¿Sí? Para ellos o ellas, momachtia. Partícula mo. Bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna duda que tengan ustedes con respecto a la partícula mo? ¿Amo? Amo. Perfecto, cuál y con. Miren, yo les puse aquí, un ejercicio. Son 4 versos, 4 frases. La vez pasada yo también les di 4 versos también. ¿Se acuerdan? Que les decía, hay que aprendernos. Inclusive que hay que pegarlo ahí donde dormimos, ahí donde lo podamos ver. Aquí aplicamos precisamente la partícula mo, que es la reflexiva. Dice, ma, ti, mom, itakan, ken, ti, me. La partícula mo, ma, acuérdense, es con el prefijo shi. ¿Se acuerdan que es el imperativo? Que nos veamos como hermanos. Matimoitakan kentiknihme. Nos veamos como hermanos. Y este es precisamente lo podemos utilizar en una ceremonia. En algún pequeño evento. Matimoitakan kentiknihme. Nos veamos como hermanos. Porque realmente es lo que somos. No porque lleves mi sangre, no porque lleves mi apellido. Eso lo del apellido, pues ya lo trajeron los europeos. Aquí nuestros abuelos y nosotros, la hermandad es precisamente, yo te entiendo, tú me entiendes. Tú sigues tu camino, yo sigo mi camino, pero coincidimos en algo, coincidimos en conocernos a nosotros mismos y por eso somos hermanos. Va a haber un ejercicio muy fuerte. Va a haber un ejercicio muy fuerte. Con lo de ahorita que vemos aquí, Matimuitakan. En uno de los ejercicios es hacer tu amigo a tu enemigo. Que lo vamos a ver en el círculo número 1. Hacer que nuestro enemigo lo hagamos amigo. Dice el dicho, si tu enemigo lo tienes cerca, hazlo tu amigo para que sepas, lo conozcas. Similar. Dice, Matimu mawiso itakan y kamiek chipawalisli kentonatiu. Que nos respetemos con pureza como tonatiu. Dice, que nos respetemos. ¿Nos podemos respetar? He ahí la pregunta. He ahí la lealtad. ¿Me respeto a mí mismo? Ahí está Tezcatlipoca, nuestra conciencia.
Miek chipahuilistli. ¿Qué es chipahuilistli? Como pureza, pero no se habla de que yo no es la misma concepción, sino que nos habla precisamente de que yo voy a ser como Tonatiuh. ¿Cómo es tan puro Tonatiuh? Tal vez sea un poco repetitivo, pero a mí me fascina Tonatiuh. Admiro mucho a Tonatiuh por todo lo que nos da, por todo lo que no cansa de darnos. Nos dice, él nos enseña que no debemos de cansarnos en dar. Que si este cuate no me lo agradeció hoy, pues nuevamente le voy a ayudar. Eso es difícil. Sí. Si ni siquiera me dijo gracias, bueno, pues nuevamente lo voy a hacer. Hasta que entienda el valor de lo que yo le estoy dando. ¿Qué más? De que él da su sabiduría al que aunque no le pidas, él te lo da. Él te lo da. Te enseña, pero te enseña con el ejemplo. Te enseña con el ejemplo. Te enseña con ese rostro y corazón porque lo ves. Todo ser vivo necesita de la luz y calor del sol. Y todo ser vivo necesita de nuestra luz y calor. ¿Cuál sería el calor nosotros? El amor y el cariño que le podamos dar a los animalitos, a las plantas, a nuestros hermanos, a nuestra madre tierra, al agua. Ese es el calor. Les decía yo hace ratito, les compartí un video de los perritos. Esos perritos, sin conocerme, les empecé a chiflar. Y uno de ellos llegó bien contento a recibirme. Estaba feliz de verme. O sea, se deshacía porque yo estaba ahí. Nosotros somos así. Eso es lo que nos pide aquí, en esta frase, de que seamos puros, de que entreguemos ese algo puro. Tal vez nos va a costar, porque nos han dicho, desde que naces ya traes el pecado, el pecado ¿qué? Capital, el pecado original. Porque eres producto de un pecado. Álgamela. ¿Cómo voy a hacer pecado? Si quizá mi papá y mi mamá me hicieron como ellos, que lo entendieron con ese amor. Igual y decían, ojalá sea niño, ojalá sea niña. ¿Y cómo que ahora soy pecado original? Yo soy puro, pero para que me purifique, tengo que bautizarme. Imagínense, desde esa perspectiva, cuando nos dice aquí, Tonatiuh. Timotemaca, Ishnamik, Tezcatlipoca, Akin, Netziolnemitia. Ni Motemaca. Yo me entrego al frente del espejo. ¿Qué quiere decir yo me entrego al Tezcatlipoca, Akin, Netziolnemitia? Dice, me entrego frente al espejo que humea quien me da vida, al que le da vida al corazón. Así está en náhuatl. Vamos, siempre es que no es entendible, ¿sí? Yo me entrego a este espejo que tengo aquí, que es mi otro yo, que yo me acepto, que yo sé que también me da vida y corazón, pero lo acepto, aquí está. Es como les decía cuando es tu pareja, tu Ishnamik, es que tú lo puedes ver a los ojos, de decirle, ni mis lasota y canochi no yolo, te amo con todo mi corazón. De decirle, mira, esto no me gusta de ti. No quiero que me hagas eso. O
discúlpame, perdóname por lo que te hice, pero quiero estar bien contigo. Ese es verte a ti mismo. Pero aquí nos habla no es de ver a otra persona, es vernos a nosotros mismos. Dice, ni motemaca. O sea, yo me entrego a mí mismo, al que tengo enfrente aquí, que es mi Tezcatlipoca. Por eso lleva el mo, ni motemaca. Yo me entrego a mí mismo. Matiyolpaquican, pampamanintinemi. Alegrémonos porque hoy vivimos. Guan, shinechkaki, no tahzincho chipili. Alegrémonos porque hoy estamos vivos. Y escúchame, mi honorable Padre, Hijo de las Flores. ¿Qué estamos en este caso tratando de decir? Es que pues hoy estoy vivo y mientras esté vivo debo de ser creativo, debo de producir, debo de ser ese artista de la vida. ¿No creen ustedes que el hecho de hablar es un arte? El hecho de expresarnos es un arte. El hecho de compartir es un arte. El hecho de reflexionar y escribir es un arte. Nosotros mismos somos un arte. Que nos enseñaron los griegos, esculpieron en las esculturas bien, personas bien fornidas acá, bien marcadas en los músculos. Bueno, ese es otro, pero nosotros no. No somos griegos, ¿no? Entonces, dice que alegremos nuestro corazón porque hoy vivimos y escúchame, honorable Padre, Hijo de las Flores. Ese sería como un poquitito alcanzar esa parte. Este es un poema. Es un poema. Es un xochitlatole. Pero no nada más porque se suena hermoso, no, sino que nos habla precisamente de un modo y de una forma, de una manera, cómo podemos percibir lo de la naturaleza. Y no sé si checaron el video que les compartí, lo de Quetzalcóatl, que decía, nace la serpiente emplumada, pero dice en el video, aquí en ninguna parte dice pluma, dice Quetzal, lo hermoso, o ese ave Quetzal hermoso, Coatl serpiente. Entonces la serpiente hermosa. Pero a veces repetimos lo que los demás dicen. Aquí es donde debemos de ir analizando por qué es así. ¿Sí? Y Tezcatlipoca no es mi parte oscura. Es mi conciencia. Entonces, yo les quiero pedir esa parte de que podamos ir analizando, ir previendo que si algo que ustedes lo pudieran practicar, esta es una sugerencia, que lo pudieran escribir y lo pudieran practicarlo, leerlo. Matimoitacan kentiknisme, nos veamos como hermanos. Matimomawisoitakai kamiek chipawalisli kentonatiu, que nos respetemos con pureza como Tonatiu. Él se respeta. Él es muy consciente que se tiene que ir y tiene que llegar la noche. Es como también decirnos, algún día vas a morir. Así es que no te alegres tanto porque hoy estés vivo. Súper alégrate, disfruta, porque el día que ya no estés, es lo único que vas a dejar, lo que haces, bueno o malo. Afortunadamente la mayoría de nosotros hemos llegado a ese nivel de entender de que no somos eternos y lo que podamos compartir, compartimos, y lo que no podemos compartir, pues no podemos compartir. Bueno, entonces la partícula mo, compañeros, esa sería la función de decir a nosotros mismos. Por eso es que también se le conoce como la partícula reflexiva. Partícula como reflexiva, como la partícula que nosotros nos trae a ese pensar, a ese reflexionar. ¿Por qué a mí mismo?
Claro, porque por ti debes de empezar. ¿Cómo le voy a decir a la otra persona? No seas mentiroso, mentirosa. ¿Y si yo soy mentiroso? Entonces, necesito empezar por mí mismo, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí les puse otro, Mocochcawa. Aquí está, mira, el reflexivo. Mocochcawa. Él o ella se queda dormido o dormida a sí mismo. Se deja que dormido. Pero si yo quiero decir, yo me quedé dormido, o sea, me quedé dormido porque yo lo quise así. Ni, y ya le agregaríamos ni, la partícula ni del de yo, ni mocochcawa. Ujole, yo me dejé dormir a mí mismo. Luego echamos la culpa al despertador o a alguien. Me hubieras despertado, mira que se me hizo tarde. No, ni mocochcawa, a mí mismo. Y cuando decir ni mocochcawa, yo mismo, estoy haciendo responsable que pues, yo soy el único responsable. ¿Qué tiene que ver el otro? Dice, Amotla Paloa. Ustedes se saludan a ustedes mismos. Amotla Paloa. Pero si yo les digo, salúdense, shi motla palocan. Pero como estamos con el reflexivo, aquí está, miren el reflexivo, el mo y mo. Shi motla palocan es el recíproco. Ustedes salúdense ustedes mismos en lo recíproco. Como el de Timoitasque. Matimosehuican, que descansemos nosotros, porque yo me estoy incluyendo ahí. ¿Sí? Entonces, con esto yo concluiría con respecto a los pronombres. Vimos los pronombres personales independientes, los pronombres personales adjuntos, con prefijos de sujeto como el ni, ti, tu, ¿no? El otro del posesivo o nominal, no chan, no conen, no ignitzin. La partícula mitz, te, ¿no? Nech, me, nechmaca, dame. Ni mitzka, yo te doy. ¿Se acuerdan de lo que vimos? Y ahorita con esto venimos a concluir con para la partícula reflexiva. Nos adelantábamos con los posesivos con respecto a los sustantivos, ¿sí? Los sustantivos. Aquí está el otro año. Nos vamos a ver en el 2023, ¿sí? Que va a ser martes del 2023. Parece que el martes es 3 de enero del 2023. Por eso les digo, va a ser hasta el otro año para la clase de esto. Ustedes me van a escribir todos los sustantivos que encuentren ustedes. ¿Cómo se dice perro? ¿Cómo se dice piedra? ¿Cómo se dice ave? ¿Cómo se dice agua? ¿Cómo se dice? Todas las palabras que ustedes van a encontrar. Van a decir, bueno, pues si yo no hablo náhuatl, ¿cómo los voy a escribir? Aquí en el anexo de este documento, que ustedes ya lo tienen, y si no, lo vuelvo a compartir en el grupo. Al final dice anexo. Vienen todos esos anexos sustantivos, algunas conjugaciones de frases, vienen algunos colores, los números, que muy recientemente terminamos de ver los números, la primera cuenta de 1 al 20. Ahí vienen en la parte de los anexos. Claro, tendrán que dedicarle unos 20 minutos, 30 minutos de revisarlo, de leerlo, porque la tarea de la próxima clase, que va a ser el día martes, voy a necesitar que ustedes me digan todos estos sustantivos y empezar a clasificarlos. Si este es un sustantivo, son animales, son otro tipo de cosas, inanimados, animados, o es un sustantivo tangible o intangible, porque suele suceder mucho en náhuatl que hay sustantivos intangibles, ¿sí? ¿Como cuál? Como el nequilistli, el amor.
Tlasohtlalistli, amar. No se ve, pero sí se siente, ¿no? Bueno, mis compañeros, no sé si tuvieran alguna duda, y si no, por mí sería todo por el día de hoy, para no cansarlos también. Y el día de mañana les decía, pues no tendríamos clase, checaría yo con los de Yolitahtol, pero el sábado sí. Mañana, por favor, coméntenme los que sí puedan estar. Yo entiendo que el día sábado, pues, va a ser un momento también de reunión con la familia y también hay que disfrutar la familia, ¿no? Precisamente hablamos de disfrutar el momento, una reunión. Y lo otro, pues mañana también el sábado en la mañana yo me iría a mi comunidad. El hermanito Antonio me hizo ese enorme favor de hacer una colecta con su lugar de trabajo y sus familiares y nos mandaron ropa. Entonces mañana, el día del sábado, llevo el último viaje porque es muchito, y eso es lo bueno. Ya dimos 3 viajes, bien cargadito mi carcata, pero vamos a llevar el día sábado más ropa, juguetes y pues entregarle a la gente que en verdad lo necesita. Y muy agradecidos con todos ustedes también, aquí les quiero reiterar, por esa cena. Me decían unos, no, pues nunca hemos tenido este tipo de cena, no nos han dado ese detalle. Pues allá, más que nada la gente grande, pues allá los que les mandaron, díganle que muchas gracias, que lo disfrutamos y pues que Diosito les dé más, ¿no? Que les dé salud y trabajo. Sí, sí, hermanitos, pues sería eso. Y si no hubiera algo que comentar, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Timoitasque, Tonali sábado. Me comentan en el grupo quién sí, quién no, para también poder coincidir y si no, pues también tomarme mi descanso, ¿no? Sí, compañeros. Tlazohkamati miek. Tlazohkamati tematiani. Timoitasque. Shimosehuican, Matimosehuican. Si me ven en mi clan, me saludan, allá nos vemos.